Muy buenas tardes, mi nombre es Camila Borges. A continuación voy a explicar cómo se hallan los cuartiles para las variables cuantitativas continuas en las tablas de frecuencia. Nuestro ejercicio dice, a continuación se muestran los ingresos anuales de los 39 empleados de la empresa MRB Arquitectos. Los datos fueron los siguientes. Entonces, para esto debemos tener la tabla de frecuencia que debe incluir ingresos anuales, que corresponde al rango en el que se encuentran los ingresos de cada uno de los empleados, la marca de clase, FI, que sería la frecuencia absoluta, que sería en este caso el número de empleados, y FI, que sería el número la frecuencia, perdón, absoluta acumulada, ¿sí? Entonces, para poder hallar el cuartil, tenemos que identificar la fórmula, que en este caso es límite inferior más, abro paréntesis, la posición menos la frecuencia absoluta acumulada sobre la frecuencia absoluta sin acumular, y esto lo multiplicamos por la posición. Entonces, para poder hallar los cuartiles, tenemos primero que hallar la posición. Entonces, tenemos la fórmula de los cuartiles, que es la que les acabo de indicar anteriormente. Entonces, voy a poner Q2, que es el cuartil que vamos a hallar. Entonces, hacemos la operación que serían 2, que es el número del cuartil, por 39, que corresponde al número de los datos o de la frecuencia acumulada, sobre 4, tal cual como pues evidencia la fórmula que se nos indica para hallar los cuartiles. Entonces la posición en este caso sería, entonces 2 por 39, que son el número de datos, sobre 4 nos da una posición de 20. Entonces, ya sabemos que la posición es 20, ¿no? Entonces, si queremos podemos hacer la operación de forma directa, o, pues en este caso yo lo que quise fue separar cada uno de los componentes de la fórmula para que pues ustedes lo tengan un poco más claro. F1 menos 1 corresponde a 19,5, que es el límite inferior. Entonces, si verificamos o identificamos, la posición se encuentra entre el rango 3, que sería entre 19,5 y 22,5. Entonces, sabemos que la posición se encuentra en este rango que estoy en este momento subrayando. Entonces, seguidamente, entonces para poder seguir hallando cada uno de los componentes de la fórmula, entonces sabemos que frecuencia absoluta acumulada, es el límite inferior, que son 19,5. La frecuencia absoluta sin acumular es 9, que corresponde a la frecuencia absoluta anterior, que en este caso sería 9. Y la frecuencia absoluta sin acumular sería 4, que sería la posición en la que se encuentra el percentil, que sería este número 4. Entonces, también conocemos la amplitud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de amplitud? Si nos ubicamos en el rango de los ingresos, que en este caso es de 19,5 a 22,5, tenemos una diferencia. Entonces, la diferencia entre los dos, entre el límite superior y el inferior, corresponde a 3, que en este caso pues es la amplitud. Ya hallando cada uno de los pasos para poder desarrollar la fórmula, entonces pues ya proseguimos a desarrollar la fórmula. Entonces, la fórmula sería entonces límite, perdón, límite inferior, que en este caso pues es 20, que es el que estamos colocando acá, y abrimos en este caso pues paréntesis. En este caso no lo vamos a poner, pero vamos a hallar pues todo lo que se encuentra dentro de la fórmula. Entonces la posición, que en este caso es 20, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es el número 9, sobre 4. Y esto pues lo seguimos multiplicando por 3. Entonces iríamos acá. Entonces ya seguidamente de esto volvemos a colocar nuevamente Q2, colocamos el 20, que sería la posición. Eso es lo único que lo último que en la operación se realiza. Entonces hacemos la operación de la parte de arriba. Entonces 20 menos 9 da 11, y el denominador sería 4, y lo seguimos multiplicando por 3, que corresponde a la amplitud. Entonces, seguidamente, volvemos a colocar Q2, seguimos dejando el 20, como les recuerdo, pues es la última parte de la operación. Entonces, desarrollamos
la división de la parte superior, que sería 11 dividido entre 4. Esto nos da 2,75 y lo seguimos multiplicando por 3. Nuevamente colocamos Q2, que es el cuartil que estamos hallando. Operamos, en este caso ya podemos operar este 2,75 por 3, que nos da 8,25. Y seguidamente, ya para hallar el resultado del cuartil, entonces tomamos los 20 que traemos más los 8,25 y esto nos da un resultado de 28,25 que corresponde al cuartil número 2, que es el que estamos hallando. Si queremos, podemos hallar cualquiera de los otros cuartiles. Podemos hallar de la misma forma el cuartil 2 o el cuartil 3. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es interpretar gráficamente lo que representa estos 28,25 cuartiles. Entonces, si hablamos gráficamente, el cuartil 2, es decir, que este cuartil, el 28,25 por ciento del, bueno, perdón, 28,25 millones están por encima, estos 50, están por encima del 50% de los ingresos anuales de la empresa MRB Arquitectos. Entonces, compañeros, eso es todo por hoy. Espero que pues haya quedado claro la explicación de cómo se hallan los cuartiles en las variables cuantitativas continuas en tablas de frecuencia. Hasta una próxima.